Bueno, y continuemos con los otros dos objetos que faltan. Primero, esta banca de madera, esta banquita mesa de madera y esta parte de acá que es esta barrera aquí natural también, pues, de madera, ¿cierto? Estos dos elementos. Entonces lo primero es que vamos a organizar un poquito lo que falta de la escena. Por ejemplo, estos elementos de acá, que son estas muestras de césped, vamos a mandarlos a la colección 2 que van a estar ocultas, ¿cierto? Es importante aprender a utilizar estos filtros de la escena y básicamente aquí lo que estamos diciendo es que no se genere, no se visualice y no se renderice, ¿cierto? Cada icono funciona de esa manera. El icono de la cámara significa que no se vaya a renderizar. El icono como del monitor es que no funcionen, por ejemplo, la geometría, pues como todo lo que tenga que ver con la geometría y demás. Y el icono del ojito es que no se visualice en el viewport aquí. Ok, entonces ya no tenemos esos objetos aquí visibles y funcionales, pues no van a ser funcionales en la escena, pero sí van a repercutir en los procesos. Para esta banquita vamos a hacer otro proceso que quería que empezaran a experimentar, y es utilizar los materiales PBR. Vale, ¿cómo se hacen? Pues hay procesos ya documentados de cómo crear un material PBR, hay software que se encarga de eso. Ahorita con IA incluso le podemos decir que nos genere un material PBR, pero lo importante aquí es cómo se hace el setup y es de lo más fácil que hay. Yo les voy a mostrar aquí este material de madera, va a estar disponible para que lo descarguen en los recursos del video, y lo que tenemos es una serie de materiales que se generan con un software o un programa, ¿cierto? A partir de una imagen se generan cada uno de los mapas, el height, el normal. Miren que aquí tenemos normal en DirectX, normal en OpenGL. Tenemos el roughness, debe estar por acá, mirenlo aquí abajo. Todos esos mapas están ahí. ¿Cómo configurarlos en Blender? Se hace a través del Principled PBR. Entonces, si yo aquí selecciono este objeto, se llama aquí en la colección Table, ok, y lo voy a llamar madera rústica, así lo voy a llamar, ustedes lo pueden llamar como quieran. Y miren que yo aquí tengo el Principled BSDF, ¿cierto? Por defecto. Para poder usar esta técnica necesitamos también tener el add-on que nos configura los shaders. Recuerden, a ver si aquí recuerdo el nombre, el Node Wrangler. Recuerden que si no lo tenemos, pues no tenemos activo esto, no nos va a funcionar lo que les voy a mostrar. Y para eso simplemente una vez tengamos la carpeta ubicada, en este caso la carpeta de la madera, debe estar en la carpeta raíz donde tienen todas las texturas. Control Shift T, ese es el atajo, Control Shift T, y les va a abrir una ventana, pero miren que en la parte inferior el botón dice Principled Texture Set, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué sucede? Aquí nos va a cargar a partir de una selección de texturas un material, nos va a configurar todo de manera automática. ¿Qué hacen ustedes? Se van a texturas o la carpeta donde tengan la madera que van a descargar y seleccionan todo. El nodo por defecto va a encontrar los mapas que necesita. Vamos a hacer clic aquí en Principled Texture Set y miren que automáticamente carga todo, ¿cierto? Hay mapas que no están usando, por ejemplo el Ambient Occlusion, no lo está usando. Podríamos crear una extra del Ambient Occlusion, pero el color, mírenlo, ¿va a dónde? Al base. El roughness va al roughness. El height crea un mapa, un nodo displacement, lo conecta al height y va directamente aquí a la geometría. El normal, carga el normal y lo conecta directamente al normal. Nos genera de una vez el mapping, simplemente con ese atajo de teclado y con obviamente la correcta nomenclatura de los mapas, ¿cierto? Debe llamarse color, roughness, height para que el algoritmo lo encuentre y lo conecte adecuadamente. Listo, entonces aquí tenemos el material. Una cosa que debemos hacer aquí en esta
banquita de madera es cambiar la dirección de los UVs. Entonces vamos a, con ella seleccionada, vamos a UV Editing, vamos a cargar el editor UV, ¿cierto? Miren acá, a ver yo dónde está ella, voy a entrar Edit, a ver, perdón, nuevamente UV Editor, a ver qué pasó acá, que estoy cargando, no necesito cargar nada, solamente necesito cargar estos UVs, los estoy seleccionando, voy a seleccionarlos todos acá y voy a rotarlos 90 grados, rotar en X 90 grados, debe quedar en una posición horizontal, ¿vale? Está en una posición vertical, vamos a cambiarlo a horizontal. Listo, ahora regresemos al shading, ¿vale? Al shading y vamos a cargar el material. Recuerden guardar, cargan en la vista de render y miren qué belleza. Qué belleza este material, miren cómo se configura, miren cómo golpea la iluminación sobre la madera, ¿cierto? Sobre los puntos, miren cómo se ve el relieve, las grietas, se ven las tablitas y ya está, miren, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es que ya existen muchas texturas con esa configuración, pero también podemos buscar el recurso, el recurso de texturas ya creadas, ¿cierto? Texturas ya creadas con ese proceso y aquí simplemente con el material principal pues le agregamos y ya está, ¿cierto? Esta banquita pues desde el modo de render por allá lejos no la vamos a ver, pero si hacemos un render muy cercano pues sí vamos a tener acceso a los detalles de la textura. Podemos escalar el UV en caso de que queramos que la textura se vea más pequeña, eso ya depende de ustedes, de lo que estén buscando, pero es un sistema fácil y rápido para implementar texturas bastante pues detalladas o texturas que sean bastante pues que nos generen un acento, texturas que generen pues una armonía en la escena y pues esos recursos están por ahí. También pues recomendarles ir guardando librerías o sitios que nos proporcionen este tipo de información y datos que pues genera mucho impacto en nuestros proyectos 3D. Bueno, ahora continuemos con esta cerca que está acá. Yo veo que aquí hay un problema como de geometría. No sé si a ustedes les pasa, de pronto yo accidentalmente la dupliqué, pero aquí hay una geometría dentro de otra geometría. Entonces voy a borrar esta, voy a comprobar la otra. Está bien, esto incluso tiene un látiz, me imagino para un látiz que permitió como doblar, si aquí está un látiz para doblar esta geometría en esta forma. Es bueno también que visualicen cómo están creados los objetos. Bueno, yo voy a trabajar con esta de acá. Esto aquí ya tiene unos materiales. Tienes que wood pole ends, si miramos los materiales, tiene wood pole, wood planks y wood pole ends. Entonces voy a analizar wood planks es estas que son horizontales. Wood pole es estas cilíndricas y wood pole ends, ya están todos los materiales, realmente es esta parte superior. Entonces pues acá vamos a completar los materiales con lo que hay, ¿cierto? Entonces vamos por wood planks. Wood planks lo que tiene es este que wood planks bare, pero pues si miramos acá no existe, no está, ¿cierto? Podríamos utilizar el de la mesa, que es este de acá, pero sí va a haber una diferencia entre los materiales. Entonces yo voy a tratar de ajustar esto al material, uno de los materiales que está acá. Voy a cerrar acá y voy a hacer clic aquí en Open y voy a identificar qué materiales. Por ejemplo, este podríamos usarlo, wood rough, ¿cierto? Para que sea igual, sea muy parecido al de los cilindros que están acá. Entonces lo voy a cargar aquí y lo que voy a hacer es simplemente editar el UV. Entonces si yo habilito este, miren que tengo como estos elementos aquí de forma vertical y necesito que sea horizontal. Entonces es muy fácil, me voy a ir al UV Editor, voy a seleccionar nada más estos objetos, en este caso
todo esto lateral, todas estas geometrías laterales, horizontales, ¿cierto? Miren que está en vista vertical, lo selecciono todo, rotar en X, 90. Entonces, paso 1, identificar la dirección de los UVs. Y acá lo que puedo hacer es cambiar a modo render para ver cómo están, ¿cierto? Entonces ya como que la cosa me funciona mejor usando esa misma textura. Aquí está, bueno, de pronto este de acá abajo, este lo voy a mover en esta dirección, por acá. Listo. Lo mismo este. Puedo usar incluso las herramientas de mover, ¿cierto? Simplemente lo voy a mover en esta dirección para jugar un poquito. Pues esto realmente se ve muy pequeño, incluso no vamos a poder apreciar estos detalles. Y lo otro que voy a hacer con esto, vamos a ajustar un poquito el render acá, un momentico. Otro que voy a hacer con esto es escalarlo un poquito. Selecciono con L, posiciono el mouse y presiono L y voy a escalarlo un poquito así por fuera para que la textura, miren, voy a activar el modo, la textura se vea un poquito más grande, ¿cierto? Aunque estos cortes acá sí no me gustan. La voy a dejar así. No me gusta mucho este material. Ustedes pueden probar descargando texturas PBR y probando a ver qué encuentran. Esto se duplicó, más no, o sea que aquí me toca hacer lo mismo manualmente con estos de acá. Vamos a entrar a Edit Mode. Solamente es esta, rotar en X90. Listo, está ya. A ver qué pasa si la muevo acá. Si la muevo acá, no es mucha la diferencia. Ok, esta está bien. Esta de acá, esta es una instancia. Esta, lo mismo. Y ya tenemos como esa barrerita, ¿cierto? Es como mirar que nos quede de manera horizontal, ¿cierto? Para que se distribuya bien la textura. Voy a regresar al modo shading. Vamos a ir a shading. Listo, entonces ya cargamos esta textura. Vamos a revisar lo otro. Entonces estos pole, que es esta wood pole, lo mismo. Tenemos básicamente la estructura convencional para montar los materiales. Listo, lo que vamos aquí es reemplazar simplemente texturas. Véanlo, tenemos el diffuse, el glossy, un mix shader, el bump que va a los dos normales, y acá simplemente vamos a cargar las texturas que tenemos acá. Este rough es el color, entonces open image. Este acá vamos a cargar este displays. Ok, esta de acá, que es el glossy, no lo voy a cargar de acá. Les voy a decir por qué. Porque estuve viendo el material y es un material que está es una textura que realmente no tiene casi resolución. Tal vez es un error del material, de la descarga, pero no me gustó. Entonces no vamos a usar esta imagen. Aquí simplemente vamos a este color, vamos a cargarle un RGB de blanco a negro. Yo lo voy a cargar acá, que es este, y se lo voy a pegar acá al color del glossy. Listo, no va a hacer mucho, pero pues
suficiente como para lo que necesito, ¿cierto? Entonces tenemos esto, miren que conservamos una armonía en la textura. Para la parte superior tiene otro material, es esta aquí, esta capita de acá. Entonces guardemos, vamos a seleccionar Wood Pole Ends, que es la parte de arriba. Listo. Voy a abrir los nodos. Y está fácil porque es como un cilindro en la parte superior. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente reemplazar, ya tenemos los nodos nuevamente. Este primero, vamos a buscar el color. Miren, este es el color, Open Image. Este es el Displacement, entonces Open. Este es el Displacement, miren, este como desenfocado con ese volumen. Y tenemos el Specular, que es este de acá. Vale, aquí están los nodos ya configurados. Entonces miren que para un solo objeto tenemos varios materiales que cumplen una posición, ¿cierto? O sea, todo es para un solo elemento, pero las proyecciones están en diferentes direcciones y eso me permite como tener control en cada uno de los elementos, y básicamente lo que nos está haciendo es este efecto en la parte superior, ¿cierto? Que este efecto como de corte radial solo se podría, con este material no se podría lograr. Entonces básicamente esa transición pues nos permite generar ese proceso. Listo. Y pues sí se ve más interesante la textura. Entonces una técnica que ustedes podrían replicar en un proceso parecido, donde identifican las partes del objeto y pueden trabajar diferentes texturas para que nos genere pues elementos más interesantes. Entonces miren que ya tenemos todos estos objetos. Voy a hacer un render de prueba, voy a guardar un render de prueba y ya hemos terminado todos los materiales de esta escena. Lo que sigue, y es algo muy interesante, es el proceso de composición. El compositor de Blender, vamos a trabajar un poquito de nodos en el compositor para que vean las opciones. Bueno, todavía nos faltan los branches, todavía no hemos terminado, nos faltan estas ramas que están por acá. Ya tenemos esto, nos faltan esas ramitas. Una vez terminemos estas ramitas y vamos a ir al compositor, lo que hemos terminado es como la zona de la banqueta y esta cerquita que tenemos acá. Estamos ya muy cerca al final del proceso. Nos faltan todas estas ramas del árbol y pues ya entraríamos a trabajar un poquito con lo que es el compositor de Blender. Bueno, vamos a finalizar el tema de las ramas. Es fácil. Yo tengo este elemento emisor. Si ustedes seleccionan esta geometría acá, van a ver que voy a seleccionar como todo esto que contiene estas ramas. Y eso es una geometría realmente que tiene, aparte de eso, cargado el sistema de partículas de las hojas. Entonces, si yo aíslo ese objeto y entro a Edit Mode, miren que yo estoy viendo en wireframing como todas estas ramas que están acá, ¿cierto? Fueron modeladas para que se replieguen por todo el árbol. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es que este objeto que está acá, que se llama Plane 28, yo lo voy a llamar ramas. Listo. Y lo otro es que le voy a cargar el material del árbol, que se llama bark, creo. A ver, vamos a buscarlo. Madera árbol, es este de acá. Listo. Y lo que voy a hacer es activar el modo render a ver qué sucede. Entonces, a ver, yo entro acá. A ver, miren acá, todas estas ramitas, ¿cierto? Que son de la madera del árbol. Ahora, no me gusta un poco cómo se genera, pues porque aleatoriamente pues él está moviéndolo, ¿cierto? Estamos usando Generated, pero pues es un elemento muy pequeño. Realmente ahí uno jugaría con los UVs, con lo demás, pero pues ya es funcional, básicamente pues para que se mimetice con todas las texturas. Aquí sí ya está terminado como el proceso del render. Recuerden que vamos a apagar todos estos filtros
para evitar pues que nos aparezcan objetos que no necesitamos. Simplemente la colección 2 que contiene objetos que son sistemas de partículas, los vamos a tener ahí guardaditos, pero pues no se van a visualizar en el render. Voy a hacer un último render para probar cómo nos quedó esta primera parte y después pues ya pasaríamos al compositor. Entonces llenarse un poquito de paciencia y visualizar ya cómo se terminan de configurar los elementos, cómo aplica los materiales y cómo se terminan pues todos los elementos que estaban. Miren que ya las ramitas no se ven así como blancas, sino que obviamente están utilizando el material del árbol para ese proceso final, y ya pues se mimetiza absolutamente todo ahí. Ya en el siguiente proceso en composición van a ver cómo todas estas capas se unen y nos generan como todo este efecto. Analizaremos como todo ese proceso del compositor y pues terminaríamos este proyecto una vez tengamos todo organizado y seteado en el proceso del compositor. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro proyecto y vamos a un proceso que es muy importante, que es el proceso de composición, ¿cierto? Normalmente cuando renderizamos tenemos un acabado casi final, pero en muchas ocasiones necesitamos agregar ciertos elementos adicionales, correcciones de color, cambios en elementos, agregar incluso objetos adicionales, ajustar algunos elementos en la escena, no necesariamente todos, ajustar elementos del frente, del fondo. Hay una cantidad de cosas que podemos hacer y vamos a ver una introducción y algo pues de implementación en todo este proceso de composición usando el compositor de Blender, que es el que nos permite hacer esos ajustes adicionales previo a un primer render. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que voy a ajustar un poquito para generar un depth of field. Voy a hacer que se desenfoque un poco el escenario alrededor del árbol. Entonces, si miramos en este momento, yo tengo aquí activo el render. Voy a esperar que cargue un momentico. Y lo que hago acá es que miren que pues tengo como pues normal, la escena normal aquí en el viewport, y yo lo que quiero hacer es simplemente agregar un desenfoque. ¿Cómo lo hago? Voy a seleccionar la cámara está aquí en el escenario. La voy a activar. Cuando la selecciono, hago clic en este icono, miren que él me selecciona la cámara y puedo acceder a la información de la cámara. Aquí lo que voy a hacer en la cámara es activar esta opción que dice Depth of Field. ¿Ok? En este Depth of Field lo que yo le voy a dar es una información de los elementos que pues va a enfocar y cuáles no. Lo primero es que me va a decir qué objeto, ¿cierto? Yo le puedo decir aquí con esta selección que sea el árbol. Listo, miren que me selecciona el árbol. Si activo nuevamente, pues ya pues me va a mostrar. Y lo que sucede aquí es que todo está totalmente desenfocado porque yo necesito darle unos valores. Entonces lo primero es que el f-stop, yo le voy a cambiar el if-stop a 0.5, ¿cierto? Para que me genere ese enfoque alrededor del árbol y lo demás está un poquito borroso. En Blades voy a cambiar el valor a 6. Listo, y eso es todo. Entonces miren que los objetos alrededor están como con un desenfoque y alrededor del tronco del árbol hay un enfoque, ¿cierto? Y generamos una profundidad de campo. Eso sería como el último ajuste a nivel de la cámara, como siempre vayan guardando. Los siguientes son los ajustes del motor de render. Entonces voy a ir aquí al motor de render. Listo, y pues si ustedes tienen una tarjeta Nvidia, por favor seleccionen GPU Compute, ¿vale? Van a activar esta opción Denoise y van a activar esta opción que dice Samples, la van a cambiar el valor a 256, ¿vale? También en Field y en Performance, sobre todo en Performance, vamos a buscar aquí, donde dice Tile Size, yo lo tengo en 256, dependiendo de su tarjeta de video, pueden cambiar a 512, a 1024 y demás, yo lo tengo en 256, ustedes pueden bajar a valores más bajitos de estos, dependiendo de la velocidad de su tarjeta de video. Si es una tarjeta de video con bajos recursos, trabajen a 16, a 32, son cuadritos pequeños de renderizado de memoria, pero no va a saturar mientras se está renderizando. Yo en mi caso voy a dejarlo en 256.
Lo otro es el compositor donde vamos a trabajar ahorita. Yo lo tengo en GPU. Dependiendo de su computadora, dependiendo si tienen también esa tarjeta, lo pueden activar o desactivar. Estas son funciones nuevas de Blender y eso va a hacer que trabaje mucho más rápido el compositor en mi escena cuando lo vayamos a empezar a procesar. Lo siguiente es el render passes y les voy a explicar qué es esto. Bueno, en output van a cambiar el valor al 100% para que la imagen ya sea grande, de 1920 por 1080, y de aquí nos vamos a ir al render layer. ¿Qué es esto? Resulta que cuando nosotros vamos a hacer una composición, vamos a crear un archivo que nos permita tener información para poder acceder a diferentes partes de la imagen. Eso aquí se llama un render phases. Piensen en una imagen compuesta de muchas capas y cada capa tiene una información diferente. Piensen que nos mandamos esas imágenes a Photoshop, las montamos en diferentes capas y las vamos trabajando. Aquí lo hacemos en un solo archivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activar aquí en Faces, en la primera Parse en Data, Combined Depth Denoising Data. Vale. En luces, dice Light, van a activar Environment y Shadow Catcher. Realmente cuando se compone uno puede mandar todo esto, toda esta información, dependiendo de la composición. Tal vez en unos renders posteriores vamos a activar más esto para tener más capas y más control en cada uno de estos elementos. El Cryptomate, por ejemplo, es una opción para hacer máscaras y demás, es una cosa impresionante, pero lo vamos a dejar acá. Lo otro es el tipo de archivo en que vamos a guardar. Resulta que si esto se guardara como una imagen PNG o JPG no podría tener esta información. El archivo que nosotros necesitamos es un formato que se llama OpenEXR Multilayer. ¿Listo? ¿Dónde vamos a configurarlo? De entrada vamos aquí en Output y vamos a cambiar la salida de ese archivo. Yo tengo por aquí los proyectos donde estoy trabajando, ¿cierto? En este caso la escena exterior y lo voy a dejar en renders. Voy a hacer una naturaleza exterior XR, por ejemplo. Esto todo es extensión .xr. Yo le voy a cambiar el valor a 1. Listo, voy a llamarlo así. Naturaleza exterior, guión bajo, a ver, que no me quede mal, guión bajo .1 exr. Listo, ahí lo voy a guardar. Lo único que tienen que mostrarle a Blender es la ruta. Listo. ¿Dónde va a guardar esa imagen? O aquí no le agregan nombre, sino que le muestran rutas, y ahora más tarde pues yo cambiaré el nombre de la imagen a ese nombre que les mostré previamente. Entonces aquí simplemente le voy a mostrar la ruta de la carpeta. En este caso es esta carpeta renders dentro de mi archivo, aceptar y ya. Ahora bien, archivo de tipo de imagen, vamos a decirle que sea multilayer EXR. ¿Vale? Y activan esta opción que dice Float Full. Listo. No es más. Ya tenemos la información del multilayer, ya tenemos la configuración inicial y ahora nos vamos a ir a la composición. Entonces en Compositing, miren que aquí tenemos todo esto, toda esta cosa, miren todos estos layers. Vamos a hacer todo eso desde cero. Yo voy a guardar esto como una nueva versión, la versión 8 de este proyecto. Va a borrar todo esto que tienen acá. Listo. Voy a aumentar aquí el tamaño para que vean qué voy a hacer. Voy a borrar todo esto y me va a quedar por defecto este nodo. Este nodo se llama Render Layers, que tiene la información que acabamos de activar. Vale, y yo aquí voy a activar dos nodos más. Uno que se llama Viewer, que me permite ver la imagen del resultado. Listo, aquí en este cuadro, cuando la imagen se renderice, me va a mostrar la imagen. Y voy a crear otra que se llama File Output. Y es donde yo voy a guardar el archivo resultante del proceso de renderizado. Vale, entonces acá, en la información del nodo, de este File Output, miren que ya me aparece la opción del multilayer activo con todo. Pero acá yo le voy a decir el nombre. Listo, el nombre se va a llamar Naturaleza Exterior y le voy a agregar un valor, un 1, ¿cierto? Por si fuera a hacer un render de muchas imágenes, pues iría renderizando 1, 2, 3 y así sucesivamente. Vale, entonces ya tengo esto, que sigue renderizar. Entonces aquí simplemente le doy Render
Render Image. Listo, ya ha terminado de renderizar. Aquí pasan varias cositas y es un consejo en el tema, sobre todo cuando estamos trabajando con el file output. Muchas veces, cuando es la primera vez que se renderiza, me puede generar errores o no me puede guardar los render passes, ¿cierto? Porque muchas veces el software, el file output, espera que ya sea la salida final después de hacer la composición. Mi recomendación para estas pruebas, hacen un solo render y guardan desde aquí, desde el Image Editor, ¿cierto? Aquí me está mostrando el render de la imagen que quedó, ¿cierto? Obviamente tenemos fondo transparente y demás. Se van a ir Image, salvar como, y van a verificar que esté multilayer, XR, float y así. Listo. Yo voy a guardar esta versión 3, que he hecho varias versiones pruebitas. Voy a guardar esta versión 3 y le voy a dar salvar como imagen. Vale. Ahí ya me salvó desde acá, listo. El file output lo conservamos luego para una secuencia de imágenes. De hecho aquí sí podríamos incluso decirle que no nos guarde como un multilayer, ¿cierto? Sino como una imagen en PNG con fondo transparente y demás, y ya está. Listo, la naturaleza exterior 1 y demás. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a aumentar el tamaño de esto. Aquí estamos viendo el render layer, pero aquí lo que voy a crear es un nodo que se va a llamar image. Miren que dice input image, y según la imagen que yo cargue, él me va a cargar aquí todos los render faces que yo haya activado previamente. Voy a hacer clic aquí en open y voy aquí a cargar la imagen, la que acabo de guardar, naturaleza exterior 3.exr, open image, y miren cómo acá me quedan la información de los pases que tenemos, ¿cierto? Diferente a render layers. Yo aquí puedo conectar este combined a este image y miren que me debe sacar, ¿cierto? El viewer me va a mostrar qué está saliendo acá. Yo puedo presionar V para hacerlo más pequeño o Alt V para cambiar el tamaño de ese nodo, de esa visualización, ¿cierto? De esa área donde donde estoy mostrando la imagen. Y con eso, con los archivos XR, pues podemos guardar información, ya podemos cerrar, volver a abrir el proyecto y no se nos va a perder el último render que hicimos con los pases antes de empezar el proceso de renderizado final en caso que tengamos una animación. Ok, entonces estoy aquí nuevamente cerré y abrí el archivo y pueden observar que ya no me aparece nada. Si yo conecto el viewer al render layer, no me aparece absolutamente nada porque pues se actualiza la información y no existe en este momento en un render. Entonces, como para terminar la explicación, estos procesos con los archivos XR es como para uno empezar a trabajar la composición. De pronto uno trabaja unas horas en la mañana, unas horas en la tarde, o trabaja 2 días configurando la composición de una escena en particular, y una vez que la composición funciona, pues se vuelve nuevamente a enviar el renderizado, la cantidad de fotogramas que se necesite, ya en un formato menos pesado. En muchas producciones realmente renderizan todo en XR y hacen todo el proceso de composición para tener full control durante todo el proceso ya de finalización. Sin embargo, a veces pues debido al peso de los archivos, pues son archivos entre 90, 100, 200 megas, pues sacar una cantidad de renders en este formato hace muy pesado el proceso. Depende de, digamos, con la tecnología o el hardware que contemos, podemos contar con el proceso de renderizar todo de esta manera o simplemente utilizar algunos XR como para definir los puntos de composición y después generar el render final. Vamos a empezar entonces a trabajar acá. Yo voy a borrar este render layer, miren que no me queda nada, y voy a conectar este combined aquí a este image y miren que me aparece la imagen, ¿cierto? ¿Qué es este combined? Es la imagen, es todo el proceso combinado con el fondo. Listo. Pero entonces aquí vamos a hacer varias cositas, que nos van a ir permitiendo trabajar. De hecho, por ejemplo, algo que me gusta aquí es este noisy image. Si yo selecciono un nodo que se llama denoise,
El denoise lo que hace, cuando uno activa la opción de denoise desde render, pues lo que hace es que de alguna manera se genere un procesamiento en los puntos que quedan cuando se renderiza. Muchas veces las imágenes, al tener más baja resolución generan ciertos punticos. Esos punticos se empiezan a notar y pues se ven como si fuera un error del render. Entonces, cuando bajamos la cantidad de samples y vemos esos puntos, pues le activamos denoise y automáticamente se suavizan esos puntos. Pero también lo podemos hacer por composición. Yo puedo decirle, miren, vamos a seleccionar este noisy image aquí. Me va a pedir también el denoisy normal. Me va a pedir el albedo. Son estos tres: la imagen, el albedo y el normal. Y yo puedo conectar esto también al viewer, ¿cierto? No hay realmente mucha diferencia, pero realmente esa sería la conexión para que este nodo procese esa imagen que viene con puntos y después la pase pues a la salida final. La salida final no es el viewer nos va a ir mostrando que se está procesando, ¿cierto? Lo que está quedando, hasta dónde va a llegar. Pero ya sabemos que el file output es donde va a quedar guardada, ¿cierto? Como imágenes, la información final. Aquí lo que voy a hacer es un mix. Voy a hacer un mix. En este caso, un mix color, ¿vale? O un mix con mix, mejor dicho. Y yo lo que voy a conectar es esta imagen que sería el frente con el fondo. El fondo aquí es el environment. Entonces yo conecto esta salida acá, en este primer slot A. Y la salida de environment al slot B. Y conecto esto al viewer. Entonces ya podría tener el fondo, ¿cierto? El fondo del environment que renderizamos. Y aquí es donde empezamos a tener control de una manera pues más eficiente por capas y demás elementos. A esto le voy a agregar un nodo de Hue Saturation. Lo voy a agregar por acá. Listo. Y esto que afecte aquí en este nodo solo va a afectar el fondo. Pero también pues me va a dar control y empezar a darle pues riqueza visual a la imagen. Entonces aquí lo que va a cambiar los valores es un poquito más pequeño, la saturación a 0.9 y el value a 0.750. Listo, eso es todo lo que voy a hacer como por esta primera parte de este nodo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una especie de máscara para algunas zonas del árbol, algunos elementos, y van a ir viendo a medida que voy generando esas máscaras cómo cada máscara va a actuar y va a hacer un procesamiento, ¿cierto? Afectando solamente las partes que seleccionemos. Voy a dar este viewer por acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que voy a generar otro nodo mix. Voy a dejar por acá. Y voy también a generar un nodo que se llama Invert Color. Lo voy a dejar por acá. Y otro nodo que se llama Dilate Erode. Y ya van a ver cómo se comunican cada uno de ellos. Y aquí la clave es utilizar este otro nodo que se llama Alpha. Voy a mover un poquito esta imagen acá. Mientras tanto, ¿cómo la muevo? Alt V, con V hago zoom out, Alt V hago zoom in, con Alt, botón medio del mouse, puedo mover la imagen del backdrop, ¿vale? ¿Qué puedo hacer acá? Entonces yo aquí tengo esta opción que se llama alfa. Este alfa pues lo que me permite es digamos acceder a la transparencia que tiene la imagen, la información transparente. Yo lo que voy a hacer aquí es conectar a este slot B el alfa, y lo que voy a hacer aquí es que en el A voy a cambiar esto a totalmente negro. Este invert color que está acá lo voy a conectar a este elemento que es el factor, ¿vale? Va a administrar el factor. El delayed erode,
también va a recibir una información. En este caso también va a recibir el alfa. Y la salida de este delayed out va a ir aquí al color. El único cambio que necesito aquí es cambiar este size a -7. Ok, y vamos a ver qué está pasando aquí. Si yo presiono Control Shift Click, voy a conectar el viewer a la salida del mix y miren lo que sucede con la imagen. Miren lo que está haciendo, cómo está convirtiendo esta máscara de esta manera. Vale, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? Hasta ahorita solo necesitamos esto. Yo pues, voy a desactivar esto, no es necesario. Pero miren cómo empieza, ¿cierto?, a transformarse esa información de la imagen del árbol, ¿cierto?, de la máscara que rodea toda esta opción del árbol, se vuelve como una especie de máscara. Yo podría acceder a estos valores blancos y hacer ciertos efectos con esos elementos. A medida que vamos creando también nodos, pues es bueno empezar a identificarlos y definir para qué sirven, cuál es su función. Por ejemplo, este mix lo que me va a permitir es generar una máscara. Entonces yo aquí en las propiedades del nodo, donde dice label, voy a llamar esto máscara bloom. ¿Qué es el bloom? Es un efecto que se genera a través de la luz y lo que hace es destacar un objeto, ¿cierto? Lo vuelve como más luminoso. Por decirlo así, genera un efecto bastante agradable. Aquí lo que voy a hacer es conectar dos nodos nuevos. Primero voy a crear un mix nuevamente, pero en este caso con el modo de fusión add. Vale, lo voy a dejar por acá. Lo que voy a hacer es que esta máscara va a intervenir en el factor. Listo, va a trabajar el factor, o sea, voy a enmascarar a través del factor. Lo que viene acá, que es esta salida, va a ser la máscara. Estoy haciendo un enmascaramiento. Y lo que voy a hacer es conectar en este slot B el environment. Lo voy a colocar por acá. Voy a ir moviendo esto para que visualmente ustedes puedan tener acceso a lo que está sucediendo. El environment, el fondo, este mix que está acá, lo voy a llamar de una vez fondo. La imagen de atrás que estábamos recibiendo, lo voy a conectar a este factor A, al nodo A, ¿vale? Y si quieren, miren lo que sucede acá. Este es el fondo. Vamos al viewer a ver que me actualice. Este es el fondo. Ahora yo lo que quiero es ver cuál es el resultado con este elemento. Listo. Miren que generó como una serie de enmascaramiento. Voy a hacer una serie de enmascaramiento a través como de las hojitas del árbol, ¿cierto? Eso es lo que estábamos buscando, poder acceder como a esta silueta de este árbol como tal. Y finalmente pues voy a hacer como una especie de zoom de la imagen. Observen como esta siluetica que está acá, ¿cierto? Lo que hicimos fue como aislar un poquito el fondo y la silueta del árbol a través de estos nodos para poder manipular y hacer pues, cualquier efecto que necesitemos con ellos. ¿Qué sucede acá? Si ven, esta silueta es muy fuerte, o sea, se siente esta selección acá. Yo puedo suavizar esa selección, que se sienta más suavizada esa máscara, agregando un nodo que se llama dot product. Entonces voy a llamarlo por acá, dot product. Lo voy a pegar acá, por defecto el valor está en 0. Listo, yo aquí le voy a cambiar el valor. Este dot product lo estoy agregando donde no es, perdón. Voy a quitarlo, voy a pegarlo acá. El dot product realmente debe llegar acá desde la máscara a este add. Dot product. Lo bueno de tener conectado al viewer es que vamos viendo. Miren que con solo conectarlo ya como que se suavizó esto. Aquí vamos a cambiar el valor a 0.250 en los tres rangos. 0.250. Vale. ¿Qué estamos haciendo acá? Pues sí, suavizando un poquito esa salida. Si yo hago clic acá, miren lo que sucede con el dot product. Cómo suaviza esos elementos de la máscara. Aquí vemos ya la salida con el add mezclando los dos.
y empezamos a ver cómo cada uno de los objetos de los nodos va afectando ciertos puntos importantes de la imagen. Ahora bien, tenemos todo esto acá y pues muchas veces se nos vuelve un poco caótico el tema de los nodos, o sea, se nos empieza a llenar esto de información y no sabemos pues la información que hace, cuál es su trabajo, ¿cierto? Yo aquí lo que les aconsejo es hacer frames. Por ejemplo, esta primera parte sirve para agregar el fondo, ¿cierto? Unir la imagen de frente y el fondo. Entonces yo podría crear un frame. ¿Cómo lo creo? Shift A, Layout, Frame. Y me va a generar este cuadrito. Ya lo habíamos hecho antes con nodos. Yo voy a seleccionar todo esto y lo voy a mover aquí al frame. Y después voy a mover el frame nuevamente acá. Eso me permite ya tener una estructura organizada para definir qué va ahí. Aún más, yo puedo a ese frame agregarle un nombre. Por ejemplo, esto sirve para agregar un fondo. Y también le puedo dar un color específico. Yo puedo hacerlo solamente máscaras oscuras o puedo hacerlo máscaras de color para diferenciar por color. Eso ya ustedes pueden definir qué quieren hacer con un color contrastante, con un color que les guste. Voy a dejar esto por acá así. Lo mismo el backdrop lo voy a mover un poquito por acá para que ustedes vayan viendo el resultado. A ver, a bajar por acá a medida que voy moviendo esto acá. Listo. Entonces, nada, pues es importante pues definir ese tipo de cosas, organizar los nodos de cierta manera para que pues no se los vuelva un poco caóticos visualmente, ¿cierto? El manejo de todos estos hilos de los nodos a veces se puede volver un poco complicado porque pues ya empezamos a ver una cantidad de conexiones y no sabemos cuál es su función o se nos olvida en el proceso. Bueno, ahora lo que yo quiero es que esta línea gris que está por acá, este punto gris que está por acá, se disuelva con el fondo, ¿cierto? Esta información que está acá de color. ¿Cómo hago para acceder a disolver ese elemento sin afectar otros elementos? Y ahí lo importante es la profundidad. Nosotros creemos que esto es una imagen. Cuando la vemos pues se ve como si fuera una imagen en una sola capa. Pero realmente cada uno de estos elementos está en cierto proceso de profundidad respecto a su posición cuando se estaba modelando en 3D. Por ejemplo, esta zona de aquí gris está más atrás de esta cerca o de esta banca o del árbol, está mucho más atrás. Por ende tiene una información de profundidad y esa información de profundidad está en un nodo que se llama Depth, que está acá. Entonces vamos a acceder a esa información de profundidad y vamos a afectarla. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero es que voy a generar un nuevo mix. Aquí trabajamos mucho ese nodo, ese mix. Aquí es súper fundamental en modo mix. Listo. Es como la primera receta. La otra es que vamos a sacar un color ramp. Ese color ramp, por medio de este slider, por medio de este color, vamos a definir qué tan profundo va a llegar ese nodo. Van a verlo ahorita. Y vamos a normalizar esa información que viene de la profundidad que va a llegar al color ramp. Los valores matemáticos son a veces diferentes, entonces digamos que cuando vi como esta teoría, el normalize muchas veces permite que se pueda comunicar una información que viene de números con el color ramp en este caso. Shift A, Search y vamos a buscar normalize. Listo. Hay diferentes tipos de normalize. El que ustedes deben escoger es este que aparece así solito, con un valor, no más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el nodo Depth, que es profundidad, y lo conectamos al Normalize. Y la salida de Normalize va a la entrada, aquí al Factor de este Color Ramp. Y la salida de este Color Ramp va a ir al nodo B de este mix, con lo que nos va a quedar libre el plug A.
Vale. Ahora bien, también necesitamos información de la transparencia. La transparencia está en este nodo alfa, lo vamos a llevar aquí al factor para que pueda trabajar con la transparencia de la imagen y verifiquemos que esté aquí este color en blanco. Listo, dale por acá. Voy a presionar Control Shift Click para ver qué está pasando y miren que ya ahora sí estoy viendo, acá la salida, estoy viendo cuál es el proceso que se está generando acá. Miren que en escala de grises yo empiezo a observar dónde está un objeto aquí particular. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a mover este negro hasta acá, hasta el centro. Y miren cómo ya me está generando una máscara en negro de todo el árbol, de toda esta zona, y me está mostrando ya en una escala de grises ese fondo y el fondo que como tal, y pues ese elemento gris que tenemos como después del camino, después de la cerca. Entonces con eso estoy generando una máscara para que no me afecte esta zona y yo sí pueda trabajar con esta de acá. Ahora lo que sigue es que yo quiero simplemente enmascarar esta zona de abajo, esta zona inferior. Entonces para enmascarar eso yo puedo crear una forma que a su vez reciba esta información de esto y se una con otra máscara para pues yo delimitar la zona que voy a afectar. En este caso yo voy a utilizar un elemento que se llama Box Masks. Voy a presionar Shift A, Search, y voy a buscar esto que se llama Box Mask. Y lo que hace, si yo hago clic acá, miren que voy a ver este cuadrito que tiene unos manipuladores y yo puedo manualmente arrastrar, ¿cierto? Acá mover esto, dinámicamente rotarlo y demás. O también puedo afectar ese objeto a partir de esta casilla, porque en esta caja pues yo simplemente afecto las propiedades de ese elemento. ¿Cómo voy a unir eso? Nuevamente con un mix. Irme por acá. Voy a duplicar este. No, voy a crear uno nuevo para no tener como información del anterior en modo mix. Listo. Y lo que voy a hacer primero es que este Box Max va a ir aquí a este factor. Voy a seleccionarlo acá porque va a entrar a la máscara. Voy a recibir la información de este anterior mix aquí en el nodo A. Listo. Y acá esto va a ser en color negro. Listo. Va a hacer Control Shift Click acá para que miremos qué está pasando con esta máscara. Simplemente es una máscara oscura. Listo, eso es lo que está sucediendo. Estoy uniendo estos dos elementos. Ahora, esta máscara que está acá, yo la puedo también desenfocar un poquito para que no sea un corte fuerte. Yo estoy tratando de aislar, recuerden, esta parte de acá. Entonces, ¿qué puedo agregar ahí? Puedo agregar un nodo blur. Si yo necesito que sea más borrosita, un nodo blur. Voy a hacer clic acá. Y lo que voy a hacer aquí es cambiar el valor a 15. En X, esto es X y esto es Y. Y en Y voy a cambiar el valor a 50. Listo, y miren que se desenfoca, ¿vale? Genera ese blurcito. Ahora, ¿qué me falta? Afectar los valores de posición y tamaño de la caja. Entonces, posición 0.5 y 0.720. 0.720, ¿cierto? Más arriba. Tamaño 1000, 1.073. Y el otro tamaño es 0.390. A verlo por acá. 0.390. Listo. Y miren cómo enmascaré toda esta zona porque yo lo que quiero afectar es este elemento acá, este elemento aquí, por medio de la unión de esta máscara que venía acá más este Box Max. Entonces ya solamente voy a afectar esta zona de acá. Entonces lo que estamos viendo acá es que estos nodos se generaron para crear una máscara, ¿cierto? Una máscara del horizonte. Entonces, ¿cómo podríamos organizar esto acá? Voy a posicionarlos por acá. Y voy a crear un nuevo frame. Y voy a seleccionar todos estos nodos
y los voy a mover aquí el frame, y después este frame lo genero por acá, y esto aquí se va a llamar, voy a agregarle un color también, esto se va a llamar acá máscara horizonte. Listo. Y ya aquí pues puedo empezar a nuevamente unir estos dos elementos para que la máscara, esta mascarita que tengo acá, me afecte la imagen y podamos ver esa gradación entre ese borde gris que teníamos de la imagen con el fondo. Entonces aquí nuevamente, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hacer un mix. Entonces Shift A, un mix, miren que es la combinación de muchos mix. La máscara pues va a trabajar en el factor, en este caso pon aquí en el factor. La salida de esta cuando se une el fondo y cuando se une el fondo y el frente, digamos, de la imagen, pues lo voy a conectar acá al nodo, al slot A, vale. Y lo que voy a hacer es un mix adicional. Voy a crear otro. Y ese mix va a recibir la información de ambos nodos ya unidos acá, ¿cierto? Ya los voy a trabajar acá. Pero aquí sí voy a trabajar un poquito con el factor de este de acá. Listo. Aquí vuelvo y proceso esto desde acá. Voy a ver qué está sucediendo en este caso, en esta salida. Esperamos que procese un poquito y observen que básicamente esa línea que teníamos aquí gris definida ya se está fundiendo, entonces me genera una sensación de penumbra, como de niebla. Ustedes lo que pueden ir es haciendo clic y van revisando, control shift clic en el viewer, qué va sucediendo, ¿cierto? Yo simplemente al final pues voy creando mix y voy viendo qué va sucediendo. Ya sabemos que cuando entramos al factor pues estamos agregando máscaras. Cuando empezamos a agregar más objetos, pues simplemente esa mezcla de uniones de capas en modos diferentes de fusión pues nos van dando diferentes cambios en el aspecto de la imagen. Aquí es un poquito también experimentar, pero simplemente este nodo ya, pues lo que yo quiero acá es que a partir de él pueda trabajar y hacer más elementos, ¿cierto? Tenga esta libertad, debido a que acá pues ya hice este procesamiento con la máscara, ¿cierto? En este valor, y acá ya estoy recibiendo la imagen final y aquí tengo control de lo que sigue de aquí para allá, ¿vale? ¿Qué sigue? Voy a tratar de afectar un poco esta zona de la imagen, esta zona aquí donde está el árbol, el césped, con un poco de color. ¿Qué sucede? Muchas veces en una imagen es interesante empezar a mezclar como la coloración entre cálido y frío, esos aspectos más interesantes, armonías de color, las tonalidades empiezan a resaltarse. Y en este caso yo voy a generar una máscara para afectar esta zona del árbol por acá, de pronto un poquito el césped, y otra máscara para afectar la tonalidad del cielo. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo primero es que necesito acceder a la información de las sombras, o de la sombra que está generándose por acá, y eso mezclarlo para generar una máscara. Suena un poco complejo, pero realmente no lo es. Entonces lo primero que yo necesito acá es primero voy a crear un mix, en este caso con el modo de fusión add. ¿Por qué defino add o mix o multiplicar? Depende del modo de fusión. Obviamente se hacen pruebas previamente para ver cuál funciona mejor, cuál genera mejor contraste, y en algunos casos pues uno funciona mejor que otro. Yo pienso que es más bien encontrar procesos, ¿cierto?, experimentales, donde ya muchos usuarios empiezan a generar como esas variaciones y escalas incluso para definir valores de mezcla según el tipo de procesamiento salida final. Entonces voy a dejar esto por acá y voy a mover esto acá para que pues, pueda acceder a eso, más fácil a este nodo. Y aquí lo que voy a hacer primero es que
aquí tengo una opción que se llama Shadow Catcher. Esto pues es difícil verlo, uno cree que la información de sombras puede venir como oscuro o demás, pero a veces esa información pues está en valores que no podemos ni siquiera ver. Aquí lo que yo necesito es convertir esta información a un valor en blanco y negro. Entonces acá voy a cambiar esto a RGB a blanco y negro. Esta salida está en color, la voy a seleccionar aquí, RGB to black and white, y lo voy a pegar aquí al último slot de este add, que es el slot B. Vale. Aparte de eso, voy a crear otra nueva máscara para que se una con esa información del Shadow Catcher. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear algo que se llama una elipse, máscara elipse, y si ven que yo selecciono este nodo, miren que aquí ya me aparece, ¿cierto?, la forma de esa elipse que está ahí. Ahora bien, esa elipse también pues, le voy a agregar un blur de una vez. Listo, voy a mover esto aquí para que visualmente ustedes lo puedan ver mejor. Ese blur, y ese blur yo le voy a conectar la salida de ese ellipse mask acá, de ese ellipse mask, y le voy a agregar ciertos valores, ¿cierto? Yo hago clic, miren, pues todavía no tengo salida en este momento porque pues cuando selecciono ellipse me va a mostrar la forma, pero cuando entro aquí ya no. Listo, ¿qué valores le vamos a dar a esa elipse? Le vamos a dar en size acá 0.8, más larga, y 0.82. Dejamos estos valores así como están, 0 y 1, y aquí vamos a cambiar este valor a 1, 1. Listo. Entonces lo que yo voy a hacer es aislar esta parte del cielo, ¿cierto?, cortando con esa máscara. ¿A dónde va a ir esa máscara? Vamos a irlo aquí a este add. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a darle unos valores de blur, de desenfoque. Aquí en X 723 y en Y 200. Listo. Y ahora voy a conectar esto tanto al factor como a la mezcla aquí. Vale, vamos a ver qué está sucediendo con esa máscara en este momento. Miren, es esto que está sucediendo aquí. Estoy enmascarando esta zona y tengo acceso a esta otra zona. Vale, eso es lo que puedo hacer. Entonces miren que pues básicamente con la información del Shadow Catcher más esta máscara, uniéndolos aquí en un modo add, pues me da esta información del resultado. Ok, como ven entonces, pues esta máscara lo que me está dando acceso es como a este sector de la imagen para que pueda trabajar. Entonces yo también voy a crear un frame para esta parte. Entonces simplemente voy a crear un layout, un frame, perdón. A ver si lo vemos por acá, layout frame. Ponerlo por acá y voy a mover esto acá. Listo, moverla por acá. También le voy a dar un nombre a esto, a llamar máscara iluminación. Listo. Y ahora voy a crear otra máscara más para acceder a la otra parte, o sea, una es para otra es para la parte como del frente donde está el césped y demás. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Primero, realmente este RGB to black and white lo necesito también para otra máscara. Entonces lo voy a simplemente, digamos que lo voy a retirar de acá. Vamos a ver dónde está la opción de Remove from Frame. Verán aquí, lo voy a mover, lo necesito. Y de hecho yo podría duplicar esto, seleccionar este frame, Shift D, voy a seleccionar todos estos nodos, Shift D, y los voy a mover por acá. Y voy a cambiar esta máscara la voy a llamar máscara oscuridad.
Y aquí lo que voy a hacer es que esto que viene aquí en RGB to Black and White lo voy a invertir. Entonces voy a crear un nodo que se llama Invert Color. Listo. Y lo que voy a hacer es que esta información de esta salida lo voy a llevar aquí al color. Listo. Y voy a conectar esta salida al slot B. Entonces haciendo como un cambio. Esto va a ser blanco y aquello va a ser negro. Listo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cambiar también unos valores. Por ejemplo, en esta elipse, entonces ya aquí va a ser una posición diferente. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a cambiar a menos 0.150. En esta otra forma, 0.8. Listo. Acá 0.8 y 0.7. Y vamos a ver qué sucede acá en este nodo. Entonces observen que ya tengo control sobre esta zona en blanco y está totalmente enmascarada. Entonces ya tengo dos máscaras con dos trabajos diferentes que me van a permitir afectar esos elementos. Por ejemplo, en este caso, el color de una zona, en la zona del árbol o esta zona de acá, de esta esquina, y el color de otra zona de la imagen por medio de máscaras. Lo siguiente entonces es empezar como a hacer como los cambios de color. Yo voy a llevarme primero este frame de máscara oscuridad, me lo voy a llevar por acá. Listo, para tener acceso a esto. Este mix lo voy a llamar de alguna manera para saber en dónde voy. Lo voy a llamar imagen y fondo. Y si escribo bien, imagen y fondo. Voy a ver qué está saliendo acá, que debe ser la imagen, pues, y el fondo, ¿cierto? Esto de acá. Y voy a hacer aquí algo más, y es que voy a generar un blur en este nodo que llega acá. Voy a simplemente un blur. Voy a hacer clic acá. Listo. Este blur. Y aquí le voy a cambiar el valor a 20 y a 20. Listo. Simplemente para suavizar como aún más como este proceso acá de esta penumbra de este elemento. Listo. Y aquí pues ya voy a empezar a hacer el trabajo de color que se va a mezclar con esta máscara. Entonces lo que vamos a hacer es, primero voy a generar un nuevo mix. Entonces tengo esta imagen y fondo acá. Nuevo mix. Listo. ¿Y qué va a recibir de información esto? Primero, la salida de esta imagen y fondo va a ir aquí al nodo B, ¿cierto? Al slot B, que está acá. Y lo otro también al A, ¿cierto? Vamos a hacer los dos, vamos a moverlo acá, ¿cierto? Ya sabemos que el factor va a venir de la máscara oscuridad. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo hago para hacer una variación de color? Entonces yo en alguno de estos dos nodos puedo trabajar. En este caso, en el nodo B, ¿cierto? Va a estar como, recuerden que la posición del último nodo es si está arriba o está abajo. En este caso, este está por encima. Y lo que voy a hacer es hacer una variación de color con un nodo que se llama Color Balance. Ahora voy a buscarlo por acá. Voy a escribirlo completo. Balance. Es este nodo de acá. ¿Qué voy a hacer acá? Lo voy a conectar a este B para tener como acceso, ¿cierto? A la línea que está acá para mezclarlo con esta otra imagen por medio de un enmascaramiento. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cambiar algunos valores en Leaf, Gamma y Gain. Entonces en Leaf, observen que tenemos cuadros de color. Yo lo que voy a hacer es aquí en Leaf, hacer clic, cambiar a modo RGB y voy a cambiar estos valores de la siguiente manera. 0.995, 0.975, 1 y 1. Listo para el Leaf. Para el Gamma, 1.045,
Yo estos valores previamente los tengo anotados, pues yo no me sé todo esto en memoria, no crean que pues aprenderse todo esto, pero sí se deben planear como estos procesos. 0.990 y en azul 1.120. Listo, miren que hay unas ligeras variaciones de color. Gama. .860 o 0.86, 0.87 y 0.94. Listo, miren que como ligeramente moradito, vale. Y lo que voy a hacer es enmascarar ese cambio de color acá en el factor, con lo que yo clic acá. Miren que tengo esta tonalidad acá en esta zona, ¿vale? Entonces donde le estoy diciendo hacer como esa variación de cálido frío. Yo esto voy a moverlo por acá y lo voy a también organizar. Le voy a llamar variación de color frío. Voy a crear un frame. Lo voy a mover acá. Y esto va a ser color frío. Listo. Piensen que si yo tuviera una animación, yo podría tener siempre este elemento acá dispuesto en todas las imágenes y tendría como ese efectico ahí a medida que estoy haciendo la animación. Entonces tendría un control en todo el renderizado final en ese proceso de composición. Como siempre, vayan guardando. Seguimos. Bueno, aquí vamos a llamar este mix, lo voy a llamar sombra fría. Eso es lo que está haciendo ahí. Y lo que voy a hacer es traerme también esta máscara de iluminación por acá para hacer otra salida más. Vamos a moverlo acá. Y aquí lo que voy a hacer es primero unir esa máscara de sombra fría con esta información de la iluminación. Entonces voy a crear aquí otro mix en modo add. Vale. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a conectar a este primer nodo esta salida. La máscara, esta máscara, yo si la dejo por acá, ¿dónde la puedo mover? Me voy a dejar por acá, más organizadita. Esta máscara, esta salida de esta máscara aquí al factor para que me enmascare la zona de la iluminación. Y voy a generar un color para la parte de acá del cielo. Entonces, pues ya si aquí es frío, aquí va a ser cálido. Yo más o menos es un color naranja el que empecé como a trabajar acá. 0.473, 0.156 y 0 en azul, vale, y me da como este colorcito. Vale, puede variar mucho, pues dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Yo pues tengo este naranjita acá, lo pueden hacer más claro, más oscuro, o pueden incluso una hexadecimal. Yo les voy a pegar aquí el hexadecimal por si no les da. Aquí en linear, este hexadecimal, numeral B76, B76, E00FF. Listo, miren que cambia bastante. Yo hice varios experimentos y ese me funcionó, ese otro también oscuro me funcionó. Prueben si les gusta más un naranja más oscuro o un naranja más claro. Vale, voy a disminuir aquí el valor para que las proporciones de visualización para que vayan viendo qué está sucediendo ahí. Entonces ya con esta información de este add, yo lo que voy a hacer es agregar un nodo glare
Y este nodo glare es muy interesante porque cuando nosotros tenemos brillos en ciertas zonas los resalta, los destaca, genera un filtro muy interesante. Yo voy a conectar la salida de ese objeto, lo voy a llamar incluso máscara de corrección, y lo voy a conectar aquí al glare. Listo. Y en ese glare yo lo que voy a hacer es cambiar unos valores. Aquí en, a ver, yo veo en Adjustment, en Strength, a ver yo si encuentro estos valores aquí en Highlights que están por aquí escondidos, en Threshold. En Threshold voy a cambiar el valor a 0.250. Smooth lo voy a dejar así. Voy a activar esta opción Clamp para que pues, lo que hace el clamp es simplemente las cifras decimales y demás las redondea. Size, a ver cómo está aquí en el Grade. A ver, voy a cambiar esto de Strix a Fog Glow, que es importante, y el size 0.356. Vale, y pues podemos ir viendo qué está sucediendo acá. Vamos a ver, miren cómo se destaca esto acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está recibiendo la máscara, está combinando el color y me está generando, ¿cierto?, este efecto acá. Ahora, esto le podemos agregar también un Hue Saturation para afectar un poquito la saturación de ese color. Entonces acá, un Hue Saturation. Lo voy a dejar por acá. En Hue 0.5, es muy leve el cambio, 0.9, 1 y 1. Ya. Eso es todo. ¿Qué más vamos a hacer? A ver, ¿dónde tengo imagen y fondo que está por acá? Yo podría hacer una última combinación para suavizar de pronto esto si está muy contrastado. Entonces yo acá podría generar otro mix. No, este no. No es un mix matte, sino un mix color. Mix color. En modo mix. Dejémoslo acá. Y acá voy a traerme esta información de esta imagen y de este fondo. Voy a poner por acá. Lo voy a llevar al nodo B. Listo. Miren que me la traje desde por acá. Y lo que voy a hacer es conectar este glare al slot A y le voy a reducir un poquito el factor, 0.4. Listo. Y voy a hacer clic acá, a ver qué sucede. Debe suavizar un poquito más, miren. Si ven el contraste, se siente pero no es tan fuerte, no es como si hubiera estallado una bomba por acá de plasma y todo esto estuviera súper brillante, sino que me suaviza porque estoy mezclando una capa anterior con esta. Ok, y aquí ya empieza pues a finalizar este proceso. Yo lo que voy a hacer acá es agregar un efecto de distorsión de lente. Entonces para eso, aquí a este último mix que está acá, voy a agregarle un nodo que se llama Lens Distortion. Listo. Y lo que voy a hacer aquí en distorsión es el valor a 0.005. Y dispersión, miren que aquí la imagen cambia. Y dispersión 0.007. Enter. Esperamos que se procese la composición y aquí está. Yo puedo ver la diferencia si hago un mute. Si yo selecciono esto y presiono M, hago un mute. Entonces él vuelve y cambia. Miren que cambia el lente y acá simplemente piensen en un efecto de ojo de pez o un lente pues que más o menos empiece como a doblar la imagen en una esfera circular, digamos, si lo fuéramos a hacer así. Yo aquí presiono M otra vez con el nodo seleccionado y vuelve y me lo habilita para ver su cambio. Si ven que aquí hace un efecto de lente de distorsión. Esto es todo el proceso. Tampoco es que sea un proceso súper complejo, uno puede pasar horas en composición, ¿cierto? Pero ya tienen como
una introducción a los procesos de composición y cómo todos estos nodos nos dan control sobre un proyecto. Cuando es nodal tenemos toda la información visual de todo lo que está sucediendo para llegar a esa imagen final y podemos afectando un nodo afectamos toda la cadena de ahí para allá y podemos tener control en muchos elementos, el fondo, el frente, el color, objetos, ¿cierto? Una cantidad de cosas para llegar al resultado de esa imagen. Bueno, terminamos ya este proyecto. Espero que hayan aprendido bastante, espero que les genere curiosidad. Esto no es un tema de memorizarse todo, es un proceso de experimentar, de entender y tener como esa visión y ese cuidado en los elementos, en el orden y ir buscando, ¿cierto?, más información para llegar a estos objetivos. Aquí pues lo que les digo, no es un tema de memoria, es entender, ir viendo qué va sucediendo y pues cuando necesitamos un proceso y encontramos nodos similares ya podemos asimilar cómo se pueden implementar en nuestro flujo de trabajo.